Lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Poseía un imperio y creía que nada podría derribarlo. Pero en cuestión de días, todo desapareció. Su nombre apareció en los titulares de la quiebra, sus amigos desaparecieron y el lujo dio paso a la desesperación. Sin dinero, sin casa y sin nadie que le ayudara, cayó en el olvido. Ahora, perdido y humillado, encuentra refugio en el lugar más insospechado, con una mujer sencilla que no tiene nada más que su propia fuerza de voluntad. Tendrá que aprender a vivir sin riquezas, sin privilegios, sin la ilusión del control. Pero, ¿puede un hombre que lo ha perdido todo encontrar algo aún más valioso? ¿O está condenado a repetir los mismos errores que le llevaron a la ruina? Esta es la historia de un nuevo comienzo, donde el verdadero reto no es recuperar lo que se ha perdido, sino descubrir lo que realmente importa. La copa de champán tintineó contra el cristal del balcón, mientras Mark contemplaba la vista iluminada de la ciudad a sus pies. El viento nocturno le acarició la cara, y una sonrisa de satisfacción apareció al ver su reflejo en el cristal. Lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Brindo por el imperio que he construido. Levantó su copa, rodeado de hombres de negocios y miembros de la alta sociedad. Los invitados aplauden. En medio del lujoso salón, su novia, una modelo despampanante, le sonríe. La música sonaba a todo volumen, las risas resonaban y el mundo parecía girar a su favor, hasta que su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Frunció el ceño al ver el nombre del abogado. Contestó: «Mark, tenemos que hablar, ahora mismo». «¿Ahora? Estoy en medio de una celebración». «Olvida la celebración. Lo hemos perdido todo. La empresa quebró». El sonido a su alrededor pareció desvanecerse. Se rió con incredulidad. «Esto tiene que ser una broma». «No lo es. Su socio malversó millones. Los inversores están retirando su capital. Los bancos han congelado nuestras cuentas». La taza resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo. «Esto no puede estar pasando», susurró. El rostro de su novia se contrajo de preocupación. «¿Qué está pasando?» Mark no contestó. Entró en el despacho y tecleó la contraseña para acceder a las finanzas de la empresa. Las cifras que aparecían en la pantalla le revolvieron el estómago. Parpadeó varias veces, tratando de encontrar un error, pero no había ningún error. Todo estaba en rojo. Deudas, cuentas bloqueadas, bancarrota. Cogió el teléfono. «¿Mi dinero personal?» «Mark, tu cuenta fue utilizada como garantía. El banco ha congelado todo. No tienes nada». La sangre se drenó de su rostro. «Esto es una pesadilla». Salió de la oficina con pasos pesados. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que las miradas habían cambiado. El brillo de la adulación había desaparecido, sustituido por una sutil distancia. Su novia le agarró del brazo. «Mark, ¿qué pasa?» La miró fijamente, pero su mente daba vueltas con desesperación. Entonces volvió a sonar su móvil. «Tengo que contestar». Ella lo soltó. Era uno de sus amigos de negocios. «He oído que tienes un problema. Es temporal». Mark apretó los puños. «Bien, buena suerte con eso. Buena suerte con eso». La línea se cortó, volvió al salón, el ambiente parecía diferente. Conversaciones susurradas, miradas evitadas. Su novia recogió su bolso. «Tengo que irme. Llámame cuando lo hayas solucionado todo». «Espera». «¿Qué?» «Mark, ya sabes cómo es. Necesito estabilidad». Ella se fue. Y en ese instante se dio cuenta. Estaba completamente solo. El eco de los pasos de Mark resonó en la enorme sala, ahora vacía. La fiesta había terminado y, con ella, su vida tal y como la conocía. Las luces de la mansión seguían brillando, pero parecían frías, distantes. Cogió el móvil y llamó a su abogado. «Dime que tienes un plan». La voz al otro lado del teléfono era sombría. «Mark, no hay nada que hacer.
Sus activos serán congelados, sus propiedades subastadas. Los acreedores ya van a por ti. Sintió un sabor amargo en la boca. Puedo recuperarme. Puedo conseguir inversores, renegociar. Nadie quiere invertir en un hombre en bancarrota. Esas palabras atravesaron a Mark como una cuchilla. Esto es temporal. Yo construí este imperio. Puedo reconstruirlo. Mark, tu imperio nunca fue realmente tuyo. Pertenecía a los bancos, a los accionistas. Ahora pertenece a los acreedores. Mark colgó el teléfono sin oír el resto. Se dirigió al bar, cogió una botella de whisky y se sirvió un vaso, pero le temblaban tanto las manos que el líquido rebosó. Al día siguiente, la realidad llamó a la puerta, literalmente. Los alguaciles llegaron con papeles y órdenes de embargar la mansión. «¡No pueden hacer esto!». Uno de los hombres se encogió de hombros. «Podemos y lo haremos. Tienen hasta el final del día para marcharse». Mark quería gritar, luchar, pero sabía que no serviría de nada. En pocas horas se habían llevado todo lo que tenía. Se quedó de pie en medio de la habitación vacía, sintiendo el aplastante peso del fracaso. Cogió el móvil e intentó llamar a unos amigos. Número no disponible. Siguiente intento. «Lo siento, Mark, pero no puedo involucrarme en esto». Llamó a 5 números más, pero todo fue en vano. Estaba realmente solo. Cayó la noche y Mark condujo sin rumbo por la ciudad. El coche era una de las pocas cosas que le quedaban. Sin dinero y sin sitio donde quedarse, acabó durmiendo en el asiento trasero, aparcado en una calle cualquiera. Se despertó al oír golpes en la ventanilla. Amigo, esto no es un hotel. Era un guardia de seguridad. Mark parpadeó, confuso, sintiendo la rigidez en su cuerpo. «Me voy». Arrancó el coche y se puso en marcha de nuevo, pero ahora su mente era un torbellino. Le rugió el estómago, pero se dio cuenta de que no tenía ni un céntimo. La gota que colmó el vaso llegó a mediodía, cuando una grúa se detuvo junto a su coche. El vehículo estaba a nombre de la empresa. Se lo habían confiscado. Mark vio cómo se llevaban su última posesión. Se quedó parado en la acera, sin saber a dónde ir. Entonces empezó a andar. Caminó hasta que le dolieron los pies, hasta que se dio cuenta de que había llegado a un barrio en el que nunca se había fijado. El hambre se apoderó de él y se dio cuenta de que no tenía ni una moneda en el bolsillo. Su imperio ya no existía. Él ya no existía. Y fue entonces cuando conoció a Ana. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire cuando Mark se detuvo frente a una pequeña panadería esquinera. En el escaparate se veían barras de pan doradas, pasteles caseros y pequeñas pastas que le hacían rugir el estómago en señal de protesta. Llevaba casi un día entero sin comer. Entró vacilante, sintiéndose fuera de lugar. Se acercó al mostrador y señaló una barra de pan. «¿Cuánto es?». La camarera, una mujer mayor con delantal azul, lo miró con desconfianza. «2». Mark se metió la mano en el bolsillo, pero solo encontró pelusas. Se hizo un silencio incómodo. «Es solo una barra de pan». Intentó argumentar, pero la mujer se cruzó de brazos. «Si no puedes pagar, hay gente que sí puede». Detrás de él, la cola empezó a crecer. Se oyeron murmullos. Mark sintió que le ardía la cara. El hombre que solía gastarse miles en cenas caras ahora mendigaba una barra de pan. Entonces sonó una voz a su lado. «Ponlo en mi cuenta». Se dio la vuelta y vio a una mujer con una bolsa de la compra en la mano. Su rostro era sencillo, sin maquillaje, con el pelo recogido sin pretensiones. «No necesito caridad». Ella arqueó una ceja. «¿Prefieres morirte de hambre por orgullo?». Mark permaneció en silencio. La mujer pagó y le entregó el pan. «Si necesitas más, hay un mercado a la vuelta de la esquina». Se dio la vuelta para marcharse, pero algo en su interior le hizo llamarla. «¿Por qué?». Ella se detuvo y se encogió de hombros. «Porque una vez lo necesité». Mark vaciló y luego la siguió. Caminaron juntos en silencio hasta una plaza muy concurrida. Ana,
así se llamaba, llevaba una bolsa de la compra y se movía con naturalidad entre los vendedores. «No pareces de los que andan por aquí», dijo ella sin mirarlo. «Y tú no pareces de los que ayudan a extraños», se rió ella. «Si crees que espero algo a cambio, no es así. Pero puedo hacerte una pregunta». «¿Cuál? ¿Qué te ha pasado?» Mark sintió un nudo en la garganta. Podía decir la verdad. Podía decir que había sido un magnate, que lo había perdido todo, que no era un cualquiera. ¿Pero cambiaría algo? Así que se limitó a responder: «La vida pasó». Ana no insistió. «Si necesitas un sitio para dormir, tengo un sofá». Él frunció el ceño. «Ni siquiera me conoces». «No te conozco, pero conozco esa mirada. La he visto antes». Mark vaciló. Aceptar significaba admitir que realmente no le quedaba nada. Pero ya no le quedaba nada. «Muy bien, estupendo. Pero te lo digo de una vez, en mi casa tendrás que ayudar». Ella empezó a caminar, y él la siguió, sin saber que esa decisión lo cambiaría todo. La casa de Ana era pequeña, con paredes sencillas y muebles desgastados, un sofá viejo, una estantería con pocos libros, una cocina estrecha. Mark entró vacilante, sintiéndose fuera de lugar. «No es un palacio, pero al menos tiene techo», dijo Ana, cerrando la puerta tras él. Mark miró a su alrededor con inquietud. «¿Vives aquí solo?» «Sí, vivo solo». Frunció el ceño. «¿Y no te da miedo traer a casa a un desconocido?» Ana soltó una carcajada. «Si haces alguna tontería, te echaré yo misma». Mark se dio cuenta de que hablaba en serio. Fue a la cocina y puso un plato sobre la mesa: arroz, judías y un trozo de pollo. Mark se quedó mirando la comida. «¿Eso es todo?» Ana enarcó las cejas. «Si no la quieres, hay gente que estará encantada de llevársela». Bajó la cabeza y cogió el tenedor. El sabor era sencillo, pero su hambre era mayor que su orgullo. Comió en silencio mientras Ana fregaba algunos platos. «¿Siempre ayudas así a los desconocidos?» Ella se encogió de hombros. «No, pero me pareces alguien que necesita empezar de nuevo». Mark soltó una carcajada amarga. «¿Un nuevo comienzo? Lo he perdido todo. Mi dinero, mi casa, mi vida. Quizá esta sea la oportunidad que necesitaba». Dejó de masticar. «¿Una oportunidad? He ido de lo más alto a lo más bajo». Ana se secó las manos en el paño de cocina y se cruzó de brazos. Quizá su top era una ilusión. Mark permaneció en silencio. Después de comer, Ana cogió una manta y la tiró en el sofá. «Puedes dormir aquí, pero mañana, si quieres seguir, tendrás que ayudar». Mark la miró. «¿Ayudar en qué?» «En el trabajo. ¿Sabes lo que es eso, verdad?» Frunció el ceño, ofendido. «Claro que lo sé. Solía dirigir a cientos de empleados. Pero, ¿alguna vez has levantado objetos pesados?» Mark no contestó. Ana sonrió. «Entonces mañana aprenderás. Buenas noches». Apagó la luz y entró en el dormitorio. Mark se quedó a oscuras, mirando al techo. Todo lo que tenía ahora era un sofá duro, una manta fina y una mujer a la que apenas conocía. Pero por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente solo. El olor a café llenó el pequeño espacio cuando Mark abrió los ojos. El duro sofá le había dejado el cuerpo dolorido y, por un momento, olvidó dónde estaba. Pero entonces vio el techo desconchado, oyó el ruido de los platos y recordó: ya no estaba en su mansión. Ana apareció en la puerta de la cocina con una taza en la mano. «Buenos días, hora de levantarse». Mark se frotó la cara. «Dormir en este sofá es peor que pasar la noche en el suelo. Así que trabaja duro y quizá algún día consigas una cama». Resopló, pero se levantó. En la mesa había café solo y pan con mantequilla. Nada de cruasanes importados ni tortillas de lujo. Se sentó y cogió un trozo de pan. «¿Qué tengo que hacer?» Ana terminó de fregar los platos y cogió una bolsa de lona. «Necesito ayuda en el mercado, llevar bolsas, organizar la fruta en el puesto, trabajo básico». Mark puso los ojos en blanco. «¿Quieres que me convierta en vendedora del mercado?»
Ana se apoyó en el fregadero y se cruzó de brazos. Si prefieres volver a la calle, la puerta está abierta. Mark respiró hondo. No tenía elección. El mercado era un lugar bullicioso, lleno de voces y olores. Ana caminaba con facilidad entre los puestos, saludando a la gente por su nombre. Mark la siguió, incómodo por la cercanía de la gente. Se detuvo en un puesto y le dio dinero a un hombre con un delantal sucio. «Hoy está más caro, Ana», dijo el vendedor. «Muy bien, así es como funciona». Mark frunció el ceño. «¿Pagarás más sin discutir?» Ana lo miró de reojo. «Los precios suben, los costes también. No es culpa suya». Mark se cruzó de brazos. «En mi mundo, siempre se negocia para tener ventaja. Y quizá por eso lo has perdido todo». La frase le cayó como un puñetazo. Llevando las pesadas bolsas de vuelta a casa, Mark se dio cuenta del verdadero peso del trabajo. Sintió que el sudor le corría por la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente sucio. Cuando llegaron, Ana señaló la mesa. «Ahora separa la fruta buena de la mala». Mark resopló, pero obedeció. Cortó algunas naranjas y quitó las partes malas de los plátanos. Cuando terminó, tenía los dedos pegajosos. Terminó. Ana miró su trabajo e hizo una mueca. «Malo. Has cortado las partes buenas y has dejado las malas. Tienes que prestar atención». Mark levantó las manos. «Dirijo una empresa millonaria. No sé cómo tratar a la fruta». Ana dio un paso adelante y le miró a los ojos. «¿Y a dónde te llevó tu empresa millonaria?» Silencio. «Empieza otra vez». Mark apretó los puños, se tragó su orgullo y volvió a empezar. Aquella noche se desplomó en el sofá, exhausto. Le dolía el cuerpo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo de verdad. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Mark abrió los ojos con dificultad, con el cuerpo todavía dolorido por el día anterior. Se dio la vuelta en el sofá y se levantó la manta, intentando ignorar el molesto sonido. Entonces sintió que algo le golpeaba el pecho. Un paño de cocina. «Levanta, el trabajo no espera». La voz de Ana era firme. Mark refunfuñó, pero se incorporó. «¿De verdad necesitas levantarte tan temprano?» Ana recogió las bolsas vacías. «Si quieres comida en la mesa, sí. Ahora ponte en marcha». Mark resopló, pero se levantó. Pronto llegaron al mercado, donde Ana vendía fruta y verdura en un pequeño puesto. El flujo de clientes empezó despacio, pero a medida que salía el sol, la gente se amontonaba. «Su cambio. Gracias, vuelva otra vez». Ana sonríe a una señora que ha comprado naranjas. Mark la observaba con los brazos cruzados. «¿De verdad te gusta esto?» «Me gusta lo que hago. Me gusta saber que mi trabajo alimenta a la gente». «¿Te ha gustado lo que has hecho?» Abrió la boca para contestar, pero luego la cerró. «Me gustaba. El dinero siempre ha sido tu motivación, pero ¿el trabajo en sí?» Antes de que pudiera seguir pensando, una voz familiar le llamó. «¿Mark?» Se dio la vuelta y vio a un hombre trajeado, un viejo amigo de los tiempos del lujo. «Así que es verdad. Realmente te derrumbaste». Mark tragó saliva. «¿Qué hace usted aquí?» «Negocios. Mi nueva oficina está cerca». «¿Y qué hay de ti? Estás vendiendo fruta». La humillación le quemaba por dentro. «No es lo que parece». El hombre sonrió. «Por supuesto. Pero tengo una proposición para usted. ¿Podemos hablar?» Ana lo miró en silencio. Mark vaciló. Aceptó. Se alejaron del puesto y se sentaron en un café. «Sabes que tienes talento, Mark. Puedo ayudarte a volver a la cima». «¿Y por qué lo harías?» El hombre sonrió. «Porque puedo sacar provecho de ello, como siempre hemos hecho. El dinero está ahí, Mark. Cógelo». Mark miró la taza de café que tenía delante. ¿Era esto lo que quería? Miró fuera y vio a Ana atendiendo a los clientes, sonriendo como si su trabajo realmente importara. «Tengo que pensármelo». El hombre se rió. «¿Pensar? No eres un hombre pensante, Mark.
Actúas. Pero bueno, te daré un día. Mark volvió a la tienda con la mente turbulenta. Ana lo miró fijamente. ¿Qué quería? Mark suspiró. Una propuesta. Volver a mi antiguo mundo. Ana se limpió las manos en el delantal. ¿Y tú qué quieres? No pudo responder. Aquella noche, tumbado en el sofá, se quedó mirando el techo. Era su oportunidad de recuperar lo que había perdido. Pero, ¿realmente quería recuperar esa vida? Apenas había salido el sol cuando Mark abrió los ojos. No había pegado ojo en toda la noche. La propuesta de su viejo amigo resonaba en su mente. Volver a la cima, recuperar su fortuna. Todo sonaba tentador. Se levantó, se pasó las manos por la cara y fue a la cocina, donde encontró a Ana cortando papaya. «¿No has dormido?», se dio cuenta ella sin mirarle siquiera. Mark suspiró y se sentó. «Tengo que tomar una decisión». Ana le puso delante una taza de café y se cruzó de brazos. «Ya la has tomado, solo que aún no te has dado cuenta». Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Si de verdad quisiera recuperar mi antigua vida, ya la habría aceptado. Pero está aquí». Levantó la taza dándole vueltas entre las manos. «¿Y si estoy cometiendo un error? Podría recuperarlo todo». Ana se sentó frente a él. «¿Todo qué? Las personas que te abandonaron, el dinero que te hacía sentir poderoso pero nunca satisfecho, el lujo que desaparecía a la primera señal de crisis». Mark permaneció en silencio. Ella continuó. «Pasaste semanas aquí, trabajaste, te ensuciaste las manos, comiste comida sencilla, y por primera vez viste a la gente que te rodeaba como algo más que números. ¿Vale eso menos que esa vida vacía?» A Mark se le apretó el pecho. La respuesta estaba clara, pero tenía miedo de decirla en voz alta. Entonces sonó su móvil. Lo cogió. «¿Y qué?», pensó. Mark respiró hondo. «Lo hice. Estupendo. Entonces, estamos cerrados». Miró a Ana. Ella no decía nada, solo miraba. Mark cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, ya había tomado una decisión. No. El silencio del otro lado era desgarrador. «¿Qué? He dicho que no. He dicho que no. Ya no quiero esta vida». Se oyó una risa irónica. «Mark, sé racional. Naciste para esto. No hay nada más que dinero». Mark sonrió ligeramente. «Ahí es donde te equivocas». Colgó. Ana no sonrió, pero había orgullo en sus ojos. «Ahora ya has tomado una decisión». Mark dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Y ahora qué hago?». Ana se levantó y le lanzó un paño. «Ahora trabajamos». Y por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió que iba por buen camino. El olor a pan recién horneado recorrió la pequeña habitación. Mark cogió con cuidado la bandeja caliente y colocó los panes sobre el mostrador. Aquella mañana había mucha actividad en el puesto y ya no le importaba el ajetreo del mercado. «Buenos días, señora Marta. Hoy los plátanos están frescos». Sonrió mientras entregaba un racimo a la anciana, que siempre pasaba por allí. «Gracias, querida. Se le da bien esto». Mark se rió. Hace unas semanas esta idea habría sido absurda, pero ahora vender fruta y pan era más que un trabajo. Era algo real. Ana se acercó a él, limpiándose las manos en el delantal. No estaba mal para una exmaga. Se apoyó en el mostrador y la miró con una media sonrisa. «Creo que le estoy cogiendo el tranquillo». Ella enarcó una ceja. «¿Le estás cogiendo el tranquillo? Ayer casi se te cae un saco de harina al suelo». Él se echó a reír, despreocupado. Ana señaló el dinero de la caja. «¿Sabes qué diferencia hay entre lo que nos dan aquí y lo que te daban antes?». Mark miró los billetes doblados y se encogió de hombros. Cada céntimo procedía de un trabajo de verdad. Ella asintió. «Y nunca nos lo quitarán como te lo quitaban a ti». Mark reflexionó. Su imperio se había derrumbado porque nunca construyó algo sólido, algo real. Se limitó a subirse a la ola del dinero, rodeado de gente que solo le apoyaba,
mientras se beneficiaban de él. Ahora sentía la diferencia. Aquella noche, después de cerrar la tienda, caminaron juntos por las calles iluminadas solo por las viejas farolas. Mark se miró las manos sucias de harina y fruta, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ana se metió las manos en los bolsillos y sonrió. Ahora seguimos adelante. El futuro no tiene por qué ser grandioso, Mark. Solo tiene que ser real. La miró, de verdad, y vio a alguien que nunca había querido nada de él, aparte de su presencia. Algo cálido y sincero creció en su interior. Cogió la mano de Ana sin pensar. Ella no tiró. Mark sonrió. Esta vez estoy preparado. Y por primera vez supo que no era una promesa vacía.